El pueblo es sabio y paciente, es el decir de los viejos, que al cantar de guacharaca sabe... Listo, ¿cómo es? Bueno, el nombre, el apellido, la participación, la importancia que tiene para el pueblo venezolano, esta gran fiesta nacional que se lleva a cabo en todo el país. Buenas tardes, mi nombre es Luis Rondón, soy de este municipio, habitante de este municipio, participando en este simulacro electoral, esta gran fiesta, gracias a lo que es el sistema de participación democrático en nuestro país. El sistema en este proceso de cambio, durante estos 14 años hemos tenido aproximadamente 19 elecciones, en un proceso inédito, histórico, en estas circunstancias. Y aquí estamos con un pueblo con mucha alegría, con entusiasmo, no únicamente de participación en el simulacro, estamos hablando hasta ahorita por medio de casi 1.000 personas ya que han participado, que han firmado, que han corroborado, sin incluir a aquellas personas que participaron y no firmaron su asistencia. Esto lo estamos llevando nosotros como un control de un centro que participamos y militamos de participación y representamos a la fuerza revolucionaria en este proceso y apoyando por supuesto a los candidatos y candidatas de la revolución para las próximas elecciones del 8 de diciembre. ¿A qué se debe que ha participado tanta juventud? Mira, la inclusión. El presidente Chávez, el presidente comandante eterno, habló siempre de incluir, no de excluir, y llamaba a la juventud a participar, es el futuro de nuestro país, y lo han entendido, han habido muchos programas, se han sentido incluidos, y a la muestra está quienes han venido a crear el mismo Ministerio de la Juventud, y son ellos quienes han estado participando y participando en el mismo. Esto ha sido bien acogido, no solamente por parte de ellos, y de igual forma las personas mayores que anteriormente, muchos que conocieron en el pasado, en la Cuarta República, solamente dos colores, hoy en día toda esa gente está prácticamente en un altísimo porcentaje con la revolución, y uno dirá, ¿por qué? Bueno, grandes logros. Por ejemplo, los beneficiarios de la tercera edad en este aspecto con el asunto de las pensiones. Antes era insólito, no veíamos los bancos, la gente haciendo cosas para cobrar una pensión. Hoy en día vemos los bancos como están abarrotados del corazón de sus beneficios, y aún falta mucho más por hacer. Sí. Bueno, parte de las declaraciones del Poder Popular de la región de Barlovento, específicamente el municipio de Orión, quien pues resalta esa masiva participación durante todo el día. Esto es parte pues, de la información y con ella retornamos a